Nuevas miradas. Este lugar de encuentro, de reflexión, de pensamiento, donde nos interesa ponerle un poquito de masa crítica a nuestra cotidianeidad. Tenemos un invitado vinculado al mundo del arte, al mundo de la plástica, Francisco Brugnoli. Bienvenido a este programa que lo que busca es llevarle a todos los rincones del país una reflexión entre tanta farándula, entre tanto tema de reality. Encantado. Muchas gracias por la invitación, es realmente un gusto estar acá. Arte y sociedad. ¿Qué es el arte? Bueno, esa es la pregunta más difícil de contestar y más fácil, ¿no? La palabra arte vendría del sánscrito y significa meramente hacer, lo que yo hago, ¿no? Pero hacer no es repetir, ¿no? Y aquí es donde ya empieza la dificultad, ¿no? Exactamente. Claro. Esa dificultad es la difícil esa dificultad es la que crea justamente una desrelación, digamos, con el medio social, ¿no? En el tema de arte-sociedad, ¿no? Pero esa dificultad es, digamos, la misma que tiene el hombre y que ha tenido toda la historia del hombre. El arte no es una cosa desvinculada, digamos, a los procesos de desarrollo humano, a los procesos de desarrollo cultural. Pero el arte pareciera que es lo más propio vinculado a lo que podríamos llamar el ser interno, la espiritualidad, el afán de trascender del individuo. Uno mira en el fondo de la historia y se remonta 30.000, 40.000 años atrás y ya ve expresiones de arte en muros rupestres, en roca, etc. ¿Qué reflexionáis sobre eso? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Una de las cosas más importantes en los análisis que se han hecho actuales, digamos, sobre justamente las formas prehistóricas, neolíticas, no paleolíticas especialmente, que se las nombraba por usted, ¿no? Nos hablan justamente de una idea de separación, ¿no?, de la naturaleza por el hombre, ¿no? El afán de separar algo de la naturaleza. Lo que hizo fue fijar una imagen. ¿Frente a qué? Frente a un mundo donde se pensaba en un Dios que era dueño del bien y del mal, o sea, una naturaleza agresiva que daba bienes, pero también era brutalmente agresiva, era lo desconocido. Y de pronto, frente a lo desconocido, plantar algo que era controlado por el hombre y que significaba la presencia del hombre. Eso era. Ese arte al que usted está haciendo referencia, Francisco, también es una forma de comunicación. Evidentemente, pero una comunicación superior, diría yo, ¿no? Y ahí viene la poesía, por ejemplo, que a la palabra le exige una dimensión que no la tiene. Las formas de artes plásticas es lo mismo, ¿no? Quiere decir que las cosas se pueden elevar, los atributos, los elementos del lenguaje se pueden elevar a otra condición para decir otras cosas. Eso es la esencia de la comunicación, ¿no? La comunicación no está, digamos, en repetir constantemente lo habitual, sino en la capacidad que tiene el que comunica de decirlo de una manera distinta, ¿no? De una manera que toque al receptor, ¿no? El emisor. Es que esto es la diferencia, digamos, entre una comunicación común, ¿no?, y aquella respecto a la cual estamos conversando, ¿no? Resulta que la comunicación literaria, poética, de las artes visuales, etcétera, ¿no?, plantean, digamos, una cierta ambigüedad, ¿no? Es decir, llamamos una connotación eso, ¿no?, que habla de lo distinto, que crea otro espacio en el lector, pero que sí en toda expresión de arte es absolutamente necesario. ¿Qué otro espacio? Aquí se interpela la cultura de que habita el hombre que mira o el hombre que escucha, ¿no? Es decir, digámoslo de esta manera, o tal vez compliquemos un poco las cosas. Yo veo mundo según la cultura general que yo tengo. Esa es mi capacidad de ver mundo. Y yo puedo interrogar a ese mundo que veo también desde la cultura. Pero crear espacios en ese campo, ¿no?, espacios nuevos, liberar de pronto las palabras de lo que han estado significando hasta el momento.
liberar las cosas de las palabras que las designan para pensarlas de otra manera. Tristan Tzara propone hacer una poesía dada, ¿no? Y la propuesta es fantástica. Dice, tome usted un artículo de prensa, ¿no? Recorte cuidadosamente palabra por palabra, póngala en un envase, revuelva todo y después péguelas cuidadosamente una al lado de otra. Ahí pasó algo tan tremendo, ¿no? Que es la subversión completa del lenguaje habitual en la posibilidad de otro lenguaje, ¿no? Acordémonos del reclamo de Nietzsche, ¿no? Contra el lenguaje habitual instalado cuando se está instalando el alemán, ¿no? El alemán que va a ser transversal, ¿no? En toda la nación, que va a convertir a la nación alemana en vez de esa diversidad de pequeñas naciones. Pero ese lenguaje transversal, Nietzsche lo reclama, dice, es, digamos, la introducción de la mediocridad, ¿no? Las palabras se reducen, ¿no? Y pierden esa amplitud, ¿no? Que tenían originalmente. Siguiendo en esa línea, a ver, arte, comunicación, reflejo de una realidad, pero reflejo de una realidad un poco llevada a un nivel de más complejidad y superior. Eso es lo que hemos estado hasta ahora conversando. Pero cuando se introduce el enfoque filosófico, claro, el arte está al ser una expresión del interior del individuo y al ser una expresión también comunicacional, habla del ser. Evidentemente. Habla del ser y de la vocación de ser. Siempre está esa idea como de dar vuelta a las cosas buscando la otra cosa, ¿no? La del cacho, ¿no? Ir por abajo, ¿no? Es decir, hay algo de eso constantemente, ¿no? Ahora, y esto es fundamental en el desarrollo, es decir, digamos, en la capacidad de ser del ser, ¿no? O sea, aquí hay algo fundamental, o sea, el ser no puede ser sino en su propio ejercicio. Y ese ejercicio es en el mundo, ¿no? En la mundanidad, en el enfrentamiento de las cosas, ¿no? Y una de las cosas que suceden ahí, una condición de eso, es su capacidad de reformular. Es el afán de innovación del hombre mismo, que se expresa en distintos campos. Los científicos hacen eso. Los filósofos se preguntan por la dimensión de la palabra, del nombrar. Los artistas por los elementos, digamos, no verbales, ¿no? Que conforman el lenguaje de identificación o de comprensión de mundo, de ampliación de mundo, ¿no? Ese enfoque de cierta individualidad al que se ha hecho referencia y esa escuela que parece anclada en Nietzsche, en Heidegger, en Wittgenstein y otra serie de pensadores contemporáneos que, en mi opinión, están marcando rumbo respecto de nuevos paradigmas, yo lo miro desde la perspectiva de cómo, desde una visión clásica del conocimiento clásico que estaba anclado en el yo, estamos evolucionando hacia un pensamiento que sale del yo, sale del ego, sale del alter ego, aun cuando se dice que la posmodernidad es individualidad. Yo tengo la percepción de que está emergiendo una cosa distinta, que es el altruismo, por ejemplo, que yo veo en las redes de internet o en cuestiones como Wikipedia, que transforman en una enciclopedia de una calidad increíble que ponen a disposición de la humanidad. O sea, yo siento que, le pregunto su reflexión, que estamos saliendo de un enfoque del yo, haciendo en la lógica de Humberto Maturana, que emerja el otro como legítimo y que debe ser respetado y valorado en su... Ese es el mundo, el otro es el mundo, ¿no? Ya hubo una experiencia trascendente en la historia del arte que fue el barroco, ¿no? Ahí aparece esta necesidad del otro, ¿no? La obra interpela a otro para poderse constituir, ¿no? Es lo que se llamó la elipsis, ¿no? Tomado de la retórica, naturalmente. Pero creo que estamos en un momento de profundos cambios culturales, ¿no? Y la pregunta es sumamente válida, ¿no? La radicalidad de estos cambios aún no la podemos entender, a mi juicio. Están pasando muchas cosas. Por una parte hay este afán de reafirmamiento de los egos, ¿no? Pero por otra parte hay también la disolución del ser, ¿no?
Si uno piensa en Facebook, por ejemplo, si hemos hablado de Internet, Facebook puede, puede ser el origen en cuanto al individuo que inicia la conversación o marca su presencia, puede ser falso y puede relacionarse con otra persona falsa. Y eso está en otra realidad, ¿no? Y eso, ahí no hay individualidad válida, ¿no? Ahí hay una especie de fantasma, ¿no? Está imperando, hay hoy día ejemplos muy importantes, digamos, de experiencias culturales muy válidas, muy indagatorias, que nos ponen preguntas muy inquietantes, pero también, por otra parte, hay una especie de placer en la banalidad, ¿no? O sea, no pensar, ¿no? Sencillamente gocemos lo que estamos viviendo. Déjeme darle una gradualidad a ese punto que usted está tocando. Atraso grueso. En un programa de televisión no podríamos entrar en los detalles, pero atraso grueso, cuando uno mira los estiros de la plástica, uno ve ese reflejo de la espiritualidad, del mundo interior que sale y se vuelca en esa plástica. Entonces uno puede ver, por ejemplo, en la parte más primitiva es el hacerse propio o el nombrar especies, el vincularse a esas especies, y uno ve que la expresión artística está vinculada a la naturaleza. Después va avanzando y ve en el mundo clásico, griego, egipcio, etcétera, ve ya cosmovisiones un poco más complejas, emergen los dioses, las figuras. Si va avanzando hacia la Edad Media, uno ve las grandes obras son, primero, los caballeros, ¿cierto?, arriba de sus corceles, con sus posturas frente a la vida, y dos etapas, ¿cierto?, la románica con los edificios gruesos bien plantados, y después la flamígera que va hacia el cielo. Primero hagamos un pequeño recorrido de eso para después entrar a ver qué podríamos decodificar o leer de lo que está pasando hoy. Bueno, el arte ha estado constantemente ligado a todo lo que es la producción cultural del momento. La relación arte-política fundamental, la relación arte-religión en cierto momento, que también tiene que ver con ideología, ¿no?, fundamental, ¿no? Es decir, podemos tomar varios ejemplos, ¿no?, pero creo que el ejemplo que nos marca como modernidad y que es un ejemplo de, digamos, de integración tan profunda y tan clara de todo el acontecer del momento en la producción de arte se dio en el Renacimiento. Fue tan violento eso que dejó sin significado lo anterior. Ahí hubo una crisis cultural, una dislocación. La Edad Media fue recuperada hace muy pocos años, ¿no? Y quedó como una especie de arte primitivo, se llamaba, ¿no? Bueno, relativamente pocos años, digo, no quiere decir que haya sido el año pasado, ¿no? Bueno, en ese momento, ¿no?, sucedió, es decir, Florencia era una ciudad capital, fue un centro económico mundial, ¿no? Es decir, ahí aparece la idea de centralidad. Cambiaron las relaciones de producción completamente. Están las primeras huelgas, cuando se acaban los gremios y nacen las corporaciones, ¿no? Brunelleschi está construyendo la cúpula del Duomo y los obreros le dicen, mire, nosotros somos el gremio de los constructores, somos nosotros los que hacemos las iglesias. Y él les dice, señores, ustedes están equivocados, el tiempo cambió, ¿no? Yo soy el arquitecto y ustedes trabajan bajo mis órdenes, es mi proyecto. Eso ocasionó un conflicto entre el gremio y el arquitecto, pero ganó el arquitecto estaba en la razón de una época, ¿no? Bueno, este mismo Brunelleschi descubre, por medio de un artificio muy interesante de describir, que no es el momento, ¿no?, que de pronto puede demostrar el teorema de Euclides del encuentro de las paralelas, ¿no?, en un punto, y genera la estructura perpéctica, que es una ordenación de mundo compartimentalizada, ¿no? O sea, es una organización del poder, ¿no? Eso corresponde con la organización del poder en ese mismo momento, ¿no? Eso es político. Es decir, es tan fuerte esta organización de mundo que a nosotros mismos hoy día nos cuesta entender que puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, ese experimento de Brunelleschi es considerado además el primer experimento científico, porque puede demostrarse en todas sus partes, reconstruirse, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay una coincidencia brutal, ¿no?
¿no? Y eso cambió el mundo en un momento dado, ¿no? Bueno, más adelante pasaron otras cosas, ¿no? Y han seguido pasando a lo largo de la historia, pero quiero recordar solamente muy cerca del Renacimiento todo lo contrario, ¿no? Los cuadros de Leonardo, las esculturas de Miguel Ángel, son muy distintas a las que se hacían en pleno Renacimiento. Ahí nace una crisis. La pregunta es si sobre lo que entendemos por conocimiento hoy día es suficiente, si esta ordenación racional del mundo es suficiente. Pero al mismo tiempo ha venido la polémica de Galileo con Copérnico, es decir, una desestabilización completa de la manera de pensar respecto al cosmos y respecto a nuestra propia importancia en el universo, ¿no? Carlos V invade Italia y toma preso al Papa, o sea, otro quiebre del centro, ¿no? ¿No es cierto? Y todavía Giordano Bruno, ¿no? Habla de que no hay centro y lo queman y le cortan la lengua porque no se pueden decir esas cosas, ¿no? Bueno, es decir, ahí esa crisis es feroz, corresponde a todos los planos, políticos, científicos, digamos, filosóficos, artísticos, todo, ¿no? Las obras de Parmigiano nos resultan incomprensibles de pronto, ¿no? Bueno, desde el fondo de la historia, el ethos, el entorno, el medio, determina la ética, ethos, ética, de ahí se determina una cierta estética y eso define una cierta emocionalidad. Esa es una relación bastante clásica que viene desde el fondo de la historia del pensamiento clásico griego y después lo tomaron los romanos. Y después aparece esa otra que es tan flamígera, que es tan como mirando hacia arriba, sin tener mucho compromiso con lo telúrico. En el Renacimiento también. Pero lo tiene, cuidado, ¿sí? Lo tiene. Esas iglesias, ¿no?, son símbolos de afirmamiento del poder de las ciudades y de afirmamiento de la iglesia respecto al Señor, ¿no? Y estas ciudades y la iglesia ha recogido a los artesanos que han huido de los feudos y empiezan a ser productores individuales, ¿no? Hay un cambio económico, social, político fundamental en ese momento, ¿no? Podríamos decir que las murallas, porque esas eran ciudades amuralladas, las murallas caen y se empieza a producir nace la ciudad, ahí empiezan a ser la ciudad más moderna, ahí la circulación de moneda, ¿no? Y los artesanos dejan de esto es muy interesante, ¿no? Dejan de producir, ¿no?, para una persona, el señor o el individuo perfecto que le hace el encargo, ¿no?, para empezar a producir más, ¿no?, más de lo necesario, de lo que ellos necesitan para vender. Bueno, en todo esto está muy reflejado en todo lo que es la misma arquitectura de las iglesias y nace, digamos, de una manera maravillosa. Son las columnas de las iglesias que de pronto empiezan a transformarse en personajes, ¿no? Y pronto empiezan a separarse del muro, ¿no?, y a tener individualidad. Están haciendo la persona como individuo, ¿no? Y los capiteles, ¿no? Los capiteles de las iglesias empiezan a referir escenas cotidianas, escenas de la naturaleza, ¿no?, la experiencia humana respecto al mundo, ¿no? Está bajando el hombre, justamente cuando más sube la iglesia, el hombre está bajando, ¿no es cierto?, a la tierra, ¿no? Vamos a volver solo en un minuto. No nos deje de sintonía, no se vaya de nuestro canal. Volvemos para conversar con Francisco Brugnoli y profundizar un poco más sobre estos temas y algunas frases maravillosas que por ahí ha ido proponiendo. Ya volvemos.